Hola a todos, hola a todas y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, llenos de energía y con muchas ganas de chismear, porque hoy, amigos, el chisme está que arde y viene directamente desde Turquía, desde el mismísimo corazón de las series turcas. Si son nuevos por aquí, sean bienvenidos. Suscríbanse y activen la campanita para no perderse nada, porque aquí en este canal amamos el drama, la farándula y por supuesto, a nuestros actores turcos favoritos. Y si ya son viejos lobos de mar en este canal, bienvenidos de nuevo, mis queridos. Listos para el análisis, la especulación y sobre todo, para celebrar el amor. Y hablando de favoritos, hoy vamos a hablar de una de las parejas más queridas, más icónicas y que, bueno, han hecho suspirar a medio mundo, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Pero no nos vamos a quedar solo en el fueron pareja, no. Hoy vamos a sumergirnos en las declaraciones de Hande, en lo que ella ha dicho, en cómo describe a Kerem, y prepárense porque lo que van a escuchar es épico. Literalmente Hande nos ha dado material para un vídeo entero, y créanme, esto es oro puro para los amantes del corazón roto, los románticos empedernidos y en general, para todos los que amamos el buen chismecito. ¿Por qué? ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a desmenuzar las declaraciones de Hande Erçel sobre Kerem Bürsin, analizando cómo lo describe, qué cualidades destaca, y qué nos dice esto sobre la relación que tuvieron. Vamos a ver si coincide con lo que veíamos en pantalla, si esa chispa que tanto nos emocionaba era real, y sobre todo, vamos a intentar entender qué hace a Kerem Bürsin, el hombre perfecto según Hande. Así que si ya están listos para sumergirse en el universo de Love is in the air, Senkalkam, o como se llame en su país, agarren sus palomitas, porque esto se pone bueno. Y no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se van a arrepentir. Ya saben, un clic y se unen a la familia, y aquí la familia crece a cada vídeo. Así que anímense. Empecemos por el principio, por la chispa inicial. Todos recordamos cómo Hande y Kerem se conocieron, en el set de Love is in the air. La química entre ellos era palpable, era explosiva. Desde el primer momento, la conexión fue evidente. Pero, ¿qué dijo Hande sobre esos primeros encuentros? ¿Cómo se sentía trabajando con Kerem? Bueno, en diversas entrevistas, Hande ha hablado de la profesionalidad de Kerem, de su dedicación al trabajo y de cómo siempre buscaba dar lo mejor de sí mismo. Pero más allá de eso, destacaba su energía, su positividad y su capacidad para hacer que el ambiente de trabajo fuera divertido. Porque, seamos honestos, pasar horas y horas en un set de grabación, repetir escenas, aguantar las exigencias de la producción, puede ser agotador. Necesitas a alguien que te levante el ánimo, que te haga reír, que te recuerde que a pesar de todo, estás haciendo algo que te gusta. Y Hande encontró eso en Kerem. Hande ha contado cómo Kerem era de los que animaban a todo el equipo, que siempre tenía una sonrisa, que hacía bromas y que, en definitiva, creaba un ambiente mucho más ligero y agradable. Y esto, amigos, no es poca cosa. Trabajar en un set de grabación puede ser extenuante, largas horas, mucha presión, y tener a alguien como Kerem que aporte esa energía positiva, eso es invaluable. Imaginen la tensión de las grabaciones, los nervios por dar lo mejor, y de repente Kerem con una broma, una sonrisa, rompiendo el hielo y recordando a todos que al final, esto es un trabajo y que también puede ser divertido. Y no es solo por el ambiente en general, es que como dice Hande, eso se transmitía en la pantalla. Esa química, esa complicidad, esa alegría, era algo que se veía reflejado en la serie, y que por supuesto, nos enganchó a todos. Hande ha enfatizado que Kerem no solo era un gran actor, sino también un gran compañero de trabajo, alguien en quien confiar y con quien sentirse cómodo. Y eso es fundamental, porque si te sientes cómodo y seguro con tu compañero de trabajo, la magia sucede. La magia de la actuación, y por supuesto, la magia de la vida. Pero pasemos a lo interesante, a lo que realmente nos importa, cómo lo describe Hande como persona. Aquí es donde la cosa se pone realmente jugosa. En varias ocasiones, Hande ha utilizado palabras como inteligente, culto y apasionado para describir a Kerem. Inteligente porque reconoce su capacidad para analizar, para entender las cosas, para tener una perspectiva diferente sobre la vida. Culto porque admira su conocimiento, su curiosidad por aprender y su interés en diferentes disciplinas. Y apasionado porque, bueno, todos hemos visto su pasión en la actuación, su entrega, su dedicación a los personajes. Analicemos un poco cada una de estas cualidades. Inteligente. Hande no se refiere a la inteligencia académica, aunque seguramente Kerem también la tenga.
Se refiere a la inteligencia emocional, a la capacidad de entender el mundo, de analizar situaciones, de tener una opinión fundamentada. Un hombre inteligente es atractivo porque es un hombre con el que puedes hablar, con el que puedes debatir, con el que puedes aprender. Es un hombre que te desafía, que te hace pensar, que te impulsa a ser mejor persona. Culto Ande admira la cultura de Kerem, su curiosidad por aprender, su interés en diferentes áreas del conocimiento. Un hombre culto es un hombre que tiene algo que aportar, que tiene historias que contar, que tiene inquietudes que compartir. Es un hombre que te abre un mundo de posibilidades, que te invita a explorar nuevos horizontes. Y esto, amigos, es muy importante. Porque una persona culta, además de tener conocimientos, tiene una mente abierta, es capaz de ver las cosas desde diferentes perspectivas, y eso enriquece cualquier relación. Apasionado, la pasión es un ingrediente fundamental en cualquier relación. La pasión por la vida, por el trabajo, por los sueños, por los demás. Un hombre apasionado es un hombre que se entrega, que se involucra, que no se conforma con la mediocridad. Es un hombre que te inspira, que te motiva, que te hace querer dar lo mejor de ti mismo. Y la pasión de Kerem en su trabajo, en sus proyectos, es algo que Ande admiraba profundamente. Ande ha contado que Kerem es una persona que se involucra, que se entrega al 100% en todo lo que hace, que no se conforma con la mediocridad. Y esto, amigos, es un rasgo que, según Ande, lo hace ser un hombre muy especial. Además, ha resaltado su empatía, su capacidad para entender a los demás, para ponerse en su lugar. Y esto es algo que, según ella, lo convierte en alguien muy sensible y atento. La empatía es la capacidad de sentir lo que el otro siente, de ponerse en su lugar, de comprender sus emociones. Un hombre empático es un hombre que se preocupa por los demás, que es capaz de entender sus necesidades, que está dispuesto a ayudar y a apoyar. Y esta cualidad, según Ande, es una de las más valiosas de Kerem. Ahora, hablemos de la relación en sí. ¿Qué podemos deducir de las palabras de Ande? Obviamente no vamos a entrar en detalles íntimos, porque eso es algo que pertenece a su vida privada, pero sí podemos analizar cómo hablaba de él, cómo se refería a su relación. Lo que sí sabemos es que durante su tiempo juntos, Ande hablaba con mucho cariño y respeto de Kerem. Lo mencionaba como alguien importante en su vida, alguien que la había impactado de manera positiva. Las relaciones, en especial las que son públicas, sufren muchas presiones. Es fácil que los medios de comunicación, los fans, incluso el entorno, influyan en la dinámica de la pareja. Por eso el hecho de que Ande siempre hablara con cariño y respeto de Kerem, es un gran gesto. Es una muestra de que a pesar de las posibles dificultades, el amor y el respeto estaban presentes. Ella ha dejado claro que lo admiraba como persona y como profesional, y que sentía un gran cariño por él. Además, en entrevistas, se notaba que había una conexión muy fuerte entre ellos. Se miraban con complicidad, se reían juntos y sus miradas, ¡ay, sus miradas! Hablaban por sí solas. Era evidente que había una conexión muy especial, una complicidad que iba más allá de lo profesional. Era una amistad, un amor, una admiración mutua que se reflejaba en cada gesto, en cada palabra. Y esto, amigos, es algo que todos pudimos ver, que todos pudimos sentir. La química, la conexión, la complicidad, era algo que traspasaba la pantalla. Era algo que se veía en sus ojos, en sus sonrisas, en la forma en que se relacionaban. Y esto, por supuesto, nos hizo creer en el amor, nos hizo soñar con un final feliz para ellos. Y aquí es donde nos preguntamos, ¿qué hace a Kerem Bürsin, el hombre perfecto? Según Ande, varias cosas. Primero, su inteligencia y su cultura. Para ella, un hombre interesante es un hombre que tiene algo que aportar, alguien con quien se pueda conversar, alguien que te haga crecer. Es un hombre que te desafía, que te impulsa a ser mejor persona, que te abre la mente. Segundo, su pasión y su entrega. Ande admira a las personas que se entregan a sus sueños, que luchan por lo que quieren y que no se rinden ante las dificultades. La pasión es contagiosa, la pasión inspira, la pasión motiva. Tercero, su empatía y su sensibilidad. Para ella, un hombre que es capaz de entender a los demás, que es atento y que se preocupa por los sentimientos de los demás, es un hombre muy valioso. La empatía es la capacidad de conectar con el otro, de entender sus emociones, de ponerse en su lugar. Y por último, su energía positiva y su capacidad para hacer reír. Ande valora mucho a las personas que saben cómo hacer que los demás se sientan bien, que saben cómo hacer que el ambiente sea agradable y divertido.
La risa es el mejor remedio, la risa es contagiosa, la risa une. Así que si sumamos todo esto podemos decir que para Hande Kerem Bürsin es un hombre inteligente, culto, apasionado, empático, sensible, divertido y con mucha energía positiva. Ahí es nada. Es un combo perfecto, un hombre que tiene todo lo que una persona podría desear en una pareja. Y no solo eso, sino que con el tiempo Kerem ha demostrado seguir cultivando todas estas cualidades. Lo hemos visto involucrado en proyectos sociales, hablando sobre temas importantes, defendiendo sus ideas. Y esto para Hande seguramente es algo que sigue admirando de él. ¿Y qué nos dice esto a nosotros? Pues que Hande tuvo una relación muy especial con Kerem, que lo admiraba y que lo quería mucho. Y aunque la relación haya terminado, el cariño y el respeto parecen seguir intactos. Es importante recordar que las relaciones, especialmente en el mundo del espectáculo, son complejas. Hay muchos factores en juego, presiones externas, agendas apretadas, y la vida privada a menudo se ve expuesta al público. Pero a pesar de todo, lo que queda claro es que Hande guarda un buen recuerdo de su relación con Kerem, que lo valora como persona y que lo aprecia como profesional. Y eso en sí mismo es algo muy bonito, algo que nos demuestra que a pesar de las dificultades, el amor y el respeto pueden perdurar. La madurez, el saber dejar ir sin rencores, el recordar con cariño y admiración, es algo que habla muy bien de ambas personas. En cuanto a las críticas y los comentarios malintencionados, siempre habrá personas que intenten minimizar la importancia de una relación, o que busquen el drama donde no lo hay. Pero lo importante es quedarse con lo que Hande ha dicho, con sus palabras, con la admiración que siente por Kerem. Y eso, para mí, es lo que realmente importa. Porque al final del día, lo que cuenta es el cariño, el respeto, y el buen recuerdo que queda de una relación. Lo importante es lo que ellos vivieron, lo que sintieron, lo que aprendieron juntos. Y eso, nadie se los puede quitar. Y ahora, amigos, hablemos un poco de la controversia. Porque, claro, después de la ruptura siempre hay rumores, especulaciones, incluso acusaciones. Algunos fans decepcionados buscaron culpables, crearon teorías descabelladas, y lamentablemente, hubo mucho odio en las redes sociales. ¿Pero qué podemos sacar de todo esto? Pues que el amor, a veces, se acaba. Que las relaciones evolucionan, que las personas cambian, y que no siempre es fácil. Y es importante en estos casos respetar la privacidad de ambas personas, y no caer en el sensacionalismo. Lo importante es recordar que Hande y Kerem fueron felices, que se quisieron, y que a pesar de todo, se quedaron con lo mejor de la experiencia. Hemos llegado al final de este vídeo, y espero que hayan disfrutado de este análisis en profundidad de las declaraciones de Hande Erçel sobre Kerem Bürsin. Hemos explorado sus palabras, hemos analizado sus descripciones, y hemos intentado entender qué hace a Kerem, el hombre perfecto, según Hande. Hemos visto cómo la chispa inicial se convirtió en una conexión profunda, en una relación llena de cariño y respeto. Y hemos visto cómo, a pesar de los desafíos, el cariño y la admiración pueden perdurar. Espero que les haya gustado este vídeo, que se hayan entretenido, y que hayan aprendido algo nuevo sobre esta pareja que tanto amamos. Si les gustó, no olviden dejar su like. Compartan este vídeo con sus amigos, con todos los que son fans de Hande, de Kerem y de las series turcas. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho para no perderse ningún otro vídeo sobre sus actores y series favoritas. Recuerden que cada like, cada comentario, cada suscripción, nos ayuda a crecer y a seguir trayéndoles contenido de calidad. Y ahora los invito a dejar sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes de Kerem Bürsin? ¿Están de acuerdo con las palabras de Hande? ¿Creen que es el hombre perfecto? ¿Qué es lo que más admiran de él? ¿Y de Hande? Déjenme saber su opinión en la sección de comentarios. Me encanta leer sus comentarios, interactuar con ustedes y saber qué piensan. No sean tímidos, queremos saber todo. Y recuerden, el amor es el lenguaje universal, y Hande y Kerem nos han demostrado que a pesar de los desafíos, el amor y el respeto pueden perdurar. Así que a amar, a soñar y a seguir disfrutando de las series turcas. Muchas gracias por ver este vídeo, nos vemos en el próximo. Chao, chao. Y no olviden, denle like, compartan y suscríbanse al canal. Nos vemos pronto. Hasta la próxima, y no olviden sonreír.